El trabajo que les vamos a presentar se titula Sentirse solo en la vejez, factores asociados en mujeres adultas mayores. Presenta Neida María Mendoza Rubalcaba, Paola Patricia Salcedo Medina, Orlando Flavio García Uribe, Sergio Alejandro Rico Hernández, Sandra Pamela Tejeda García y María Luisa Ábalos Latorre. Es un equipo de estudiantes e investigadores del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y los estudiantes de la licenciatura en gerontología del mismo centro. A manera introductoria, comentar cómo las proyecciones demográficas se espera que la población envejezca, es decir, la población actualmente está envejeciendo y se espera que este envejecimiento gradual, irreversible, vaya en aumento, a tal grado que más o menos una de cada 4 personas sea adulto mayor, es decir, que tenga más de 60 años en torno al año 2050. Con este envejecimiento poblacional también se espera un cambio en la estructura poblacional donde habrá cada vez menos jóvenes, lo cual hace que estemos caminando hacia ser una sociedad envejecida. Estos cambios nos imponen retos en cuestiones de salud, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas y pensándolos desde un enfoque integral, retos en los ámbitos biopsicosociales. En el ámbito de la salud mental, sabemos, bueno, que aunque las enfermedades crónico-degenerativas afectan a la mayor parte de las personas mayores, también hay cuestiones de salud mental y cuestiones psicosociales que afectan la vida de las personas, de manera que esta experiencia individual puede convertirse en una experiencia no tan placentera, donde se vivan sentimientos negativos, entre ellos los sentimientos de soledad. La soledad es un fenómeno multidimensional e influye en muchas variables cognitivas, emocionales, conductuales. Básicamente hay una serie de factores que están relacionados con la soledad. Por ejemplo, el vivir solo, efectivamente, el estar lleno de recuerdos del pasado que a veces pueden provocar tristeza, cambios en la realidad, por ejemplo, que los hijos se vayan de casa, la pérdida de la pareja, estos cambios que ocurren en realidad en la vida de las personas a medida que envejecemos pueden llevarnos por un camino de la soledad hacia la depresión, el aburrimiento de la vida. Y bueno, si permanecemos gran parte de nuestra vida en el hogar, si no salimos, si no socializamos, pues se considera que vamos camino a experimentar, somos proclives a experimentar pensamientos negativos y pesimistas. Todo esto nos puede estar relacionado a los sentimientos de soledad. El objetivo de este estudio es analizar los sentimientos de soledad en mujeres mayores según sus características sociodemográficas y de salud. Lo que buscamos básicamente es definir cómo la soledad se experimenta de manera diferente según las características sociodemográficas de las personas. Para este estudio, bueno, hicimos un estudio transversal, analítico, entrevistamos a 638 mujeres mayores que residían en la ciudad de Guadalajara. Se utilizó una batería de evaluación conformada por escalas de depresión, escalas para medir la funcionalidad de la vida cotidiana, un mini examen del estado mental, un autoinforme de salud, consideramos el número de enfermedades y, muy importante, se preguntó a las personas con qué tanta frecuencia ellos experimentaban sentimientos de soledad. Todas las personas mayores que se entrevistaron decidieron participar de manera voluntaria, previo consentimiento informado, y una vez que se obtuvieron los datos, estos se vaciaron en un programa estadístico para llevar análisis
descriptivos y de comparaciones de proporciones. Eh, Dentro de los resultados, bueno, un número importante o la gran mayoría, que son 60.7% de las personas entrevistadas, reportaron que sí han sentido o que sí sienten soledad en su vida cotidiana. Es muy importante resaltar que no se encontraron diferencias según los rangos de edad, es decir, que conforme avanza la edad, no necesariamente se experimenta más soledad. Este es un hallazgo relevante porque muchas veces se piensa que las personas mientras más mayores se sienten más solas y en este estudio esto no fue así y se ha corroborado también con otros estudios. El, Analizamos también, según el modo de convivencia, cómo se experimentaba el sentimiento de soledad. Y lo que podemos observar es que de las personas que sí tienen sentimientos de soledad, una proporción importante vive acompañada y vive acompañada principalmente por los hijos. Hay que resaltar aquí que no es que las personas mayores vivan en casa de los hijos, sino que los hijos viven en casa de sus padres. Y aún así, los padres, o en este caso las mujeres mayores, se sentían solas aunque vivían acompañadas. 15.2% vivía con su esposo y solamente 24.5% de las personas que vivían solas experimentaron sentimientos de soledad. Este dato también es muy relevante porque uno puede pensar que una persona que vive sola se siente sola y aquí vemos que no es así. Las personas en este estudio se sentían solas aún viviendo acompañadas. Eh, Cuando hicimos la comparación, según su nivel de funcionalidad, de estado de ánimo, de deterioro cognitivo, el número de enfermedades, lo que encontramos es, lo tengo aquí señalado en rojo, que hay una diferencia muy importante. Las personas que son independientes en sus actividades de la vida diaria suelen sentirse menos solas que las que son dependientes. Las personas que tienen depresión efectivamente suelen experimentar con más este, frecuencia sentimientos de soledad. No se encontraron diferencias según la funcionalidad cognitiva. Lo que sí se encontró fue que las personas que tienen más enfermedades, en este caso que experimentaban 5 o más enfermedades, tienen una mayor proporción, en una mayor proporción se sentían solas comparadas con las personas que estaban sanas o que experimentaban muy pocas, bueno, una o dos enfermedades. Con respecto a la salud, subjetiva, las personas que reportaron estar insatisfechas con su salud también reportaron en mayor proporción sentirse solas. Es decir, que hay una relación entre cómo se percibe la salud y cómo perciben los sentimientos de soledad. A manera de conclusión, lo que podríamos adelantar, bueno, con este estudio, con este breve estudio, es que los sentimientos de soledad son experimentados por la gran mayoría de las mujeres mayores en nuestra comunidad y que este sentimiento se relaciona con las condiciones de salud, es decir, vimos que las personas que tienen más enfermedades o que están más enfermas se sienten más solas y también está relacionado con el modo de convivencia, es decir, contrario a lo que pensaríamos de que una persona que vive acompañada no se siente sola, en este estudio y se ha reafirmado con otros estudios, se encontró que las personas, aún viviendo acompañadas, experimentan en una gran proporción sentimientos de soledad. Estos sentimientos negativos, decíamos,
entre los cuales se destacan la tristeza, la sensación de vacío, la falta de comunicación, también son más comunes entre las personas que tienen depresión. Por otro lado, y también un dato que ya señalábamos y que es muy importante, la edad no resultó ser un factor relevante para experimentar sentimientos de soledad. Este, en este sentido, pues puede haber datos controversiales porque hay autores que han encontrado lo contrario, es decir, que a partir de las edades más avanzadas aumentan los sentimientos de soledad y que esto está relacionado con factores como la mala salud. Esto puede estar así, como lo encontramos también en nuestro estudio, de que las personas con mala salud experimentan más sentimientos de soledad y efectivamente la mala salud está asociada a una edad más avanzada. Sin embargo, en este estudio no se confirmó que las personas mayores, es decir, que a mayor edad se experimentaran más sentimientos de soledad. Más bien está relacionado con las formas de convivencia. O por otro lado, también muy importante, que el vivir solo no determina que una persona mayor se sienta sola. Es decir, se ha señalado mucho la importancia de que las personas mayores vivan acompañadas, de que la soledad es un problema. Sin embargo, si lo vemos desde otra faceta, una persona que vive sola y que tiene una vida totalmente funcional, es, es bueno que viva sola, es decir, que vive bien sola y que la soledad puede ser, el vivir solo puede ser incluso positivo para esta persona. Sin embargo, si la persona se siente sola, ahí es donde puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Por esto es necesario, bueno, abundar en estos temas, es necesario promover la implementación y mejorar intervenciones gerontológicas multidisciplinarias que estén enfocadas en la minimización de los sentimientos negativos asociados a la soledad. Muchísimas gracias por su atención y quedamos pendientes por si quisieran compartir con nosotros alguna duda o algún comentario. Muchísimas gracias.